Para analizar este asunto que está generando mucha controversia, nos acompaña Luis Contreras, analista de seguridad en El Salvador. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo hasta España y aquí ya listos para el análisis de lo que pasa en El Salvador. Muchas gracias, un saludo también para allá. ¿Cómo se está viviendo toda esta situación en El Salvador? ¿Cuál es la opinión pública? Sí, mira, yo me gusta siempre basarme en las encuestas y todas las encuestas, tanto Gallup, la UCA, Francisco Gavidia, que es una universidad también aquí en el país, han realizado diferentes encuestas y la amplia mayoría del salvadoreños apoya el régimen de excepción y lo que se está haciendo en el combate a las pandillas. Sabemos que nuestro país llegó a niveles muy altos de delincuencia, específicamente de violencia homicida provocada por las pandillas, que son grupos terroristas, considerados inclusive de esa forma por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hay que poner esto en contexto. En su momento, allá por el 2012, Estados Unidos los catalogó como grupos criminales, equiparándolos al nivel de los yakuza, de la mafia japonesa y de los carteles de droga de México. Es decir, no es una delincuencia común. Y para ello hacía falta un gobierno que realmente creara un andamiaje no solamente de represión, sino que también de modificaciones al marco legal para poder darle sostenibilidad al combate a las pandillas, lo cual se ha hecho en este gobierno. Me explico, ha habido unas reformas al Código Penal que han sido fundamentales para lograr ampliar las penas y tipificar cosas que antes no eran delitos. Por ejemplo, si una persona anda tatuajes alusivos a pandillas, eso es un delito y ya requiere una condena. Por eso hemos visto medios de comunicación como pandilleros se han quemado el cuerpo, se han tatuado encima de los tatuajes de pandillas, otro para tratar de disimular. Aquí en El Salvador hemos visto cómo se han ido escondidos en ataúdes intentando irse a Guatemala, a Honduras y han sido atrapados. Es decir, que ha dado mucho resultado, muy buen resultado, esa modificación al Código Penal. ¿Por qué les explico esto? Porque no solamente es régimen de excepción, sino que son una arista de elementos que han logrado un éxito rotundo y una desarticulación operativa de las pandillas actualmente en El Salvador. Como usted ha dicho, don Luis, actualmente en El Salvador hay un estado de excepción. ¿Por qué se ha declarado y, sobre todo, en qué consiste exactamente? Sí, el estado de excepción abarca diferentes elementos. Por ejemplo, algo muy clave. Antes, si no tenemos estado de excepción, cuando se detiene una persona, solo tienen 3 días los jueces para buscar probar la culpabilidad de la persona. Y como el hacinamiento es tan grande, hay muchos casos, no solamente de pandillas, era difícilmente se podía ventilar si una persona era culpable o no. El régimen de excepción permite que esto se amplíe a 15 días. Los abogados especialistas penalistas han mencionado que eso es una gran ayuda. Eso por un lado. Otro, también permite las escuchas telefónicas. Gracias a las escuchas telefónicas, sin aval de un juez, se puede desarticular a través de la investigación policial. Ejemplo, el día de hoy por la mañana en El Salvador se desarticularon 2 estructuras criminales en 2 municipios. El día de ayer, de igual manera, 2 estructuras criminales. Se están desarticulando con mayor celeridad. Es decir, ya no existe esa burocracia que había que pedirle permiso a un juez. Posteriormente, en todo lo que se daba esa orden de validación de la escucha telefónica, se entrampaba la investigación policial. Me explico. El régimen de excepción no solo consiste y no significa una detención a mansalva, a diestra y siniestra, como lo quieren hacer ver los organismos de derechos humanos, lo cual no es cierto. La policía, las autoridades tienen un protocolo de actuación, de intervención policial, en el cual intervienen a las personas con base a ya elementos muy puntuales, el lenguaje corporal, si tienen tatuajes alusivos a pandillas, y esas desarticulaciones que avala el régimen de excepción van encaminadas a eso, no son detenciones al azar, hay una investigación de por medio. Por eso se lleva ya más de 60,000 detenidos y lo puede vivir en las calles, es decir, ya no solamente las encuestas, en el boca a boca. Yo conocía muchas personas, dueños de talleres de mecánica, de panaderías, que tenían hasta 2 extorsiones de diferentes pandillas. Y la respuesta, ¿cuál es de ellos? A todos se los llevó la policía. Claro, eso es muy Luis, bueno para el país, lo está viendo en la inversión. Lo está diciendo usted mismo, en la calle se nota, el ciudadano lo está notando. ¿Hasta qué punto ha contribuido este modelo este estado de excepción o régimen de excepción y también este modelo de cárcel implantado por Bukele para acabar con la criminalidad en el país? Porque en los últimos años hemos visto los datos, los homicidios, por ejemplo, han disminuido de manera muy considerable. No, indudablemente. Mira, al final la cárcel era necesaria para la coyuntura que vive el país. Es decir,
cuando la oposición política viene y menciona que había que construir escuelas, que había que fortalecer el sistema de salud, pero preguntémonos, ellos en su momento durante 30 años nunca lo hicieron, nunca fortalecieron el sistema educativo, las pandillas se acrecentaron y fortalecieron ese músculo criminal, y por el otro lado también muchos de estos políticos de antaño se aliaron con estos pandilleros. Tenemos el caso del prófugo Mauricio Funes, que está en Nicaragua, el cual hizo una alianza con las pandillas, que hasta el secretario de los Estados Americanos de ese momento, el señor Insulza, vino al país brindándole poder político a las pandillas. Después de ese hecho lamentable, abyecto para el país, se acrecentó considerablemente el modus operandi de las pandillas, a tal grado que la extorsión, un ejemplo, la extorsión llegaba a 20 millones anuales solamente en el sector transporte. Algo impensable en años 90, cuando las pandillas comenzaron a germinar. La mutabilidad que tuvieron las pandillas a través del tiempo fue enorme. Y como no se les combatió como debió de ser, ahora hay un gobierno diferente que en cierta medida, con el plan control territorial desde el 2019 que se comenzó a implementar, logró una celeridad como la disminución de la violencia homicida. Sin embargo, como yo lo he explicado, la analogía que hago, el régimen de excepción vino a darle esa aceleración a este proceso. Y qué bueno que las vidas humanas de gente inocente ya no se están perdiendo como antes. Sobre todo los ciudadanos están mucho más tranquilos y viven mucho mejor. Don Luis Contreras, analista de seguridad en El Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo hasta España y aquí estamos a la orden. Gracias. Saludos.